En el presente video se mostrará cómo se hace presente la teoría del número de Reynolds en una situación dada. El grupo está conformado por Jeremy Camus, Nicolás Emparán, Byron Gómez, Ailín Pérez y quien les habla, Fabián Honores. A continuación se mostrará la teoría del número de Reynolds para posteriormente llevarla a cabo. En 1883, Osborne Reynolds fue el primero en demostrar que es posible predecir el comportamiento del régimen de un flujo de manera analítica que transita en un tubo redondo por medio de 4 variables. Dichas variables son la densidad, la viscosidad dinámica, el diámetro del tubo y la velocidad de este. De esta forma, se puede determinar si corresponderá a un régimen laminar o turbulento al conocer la magnitud del número adimensional de Reynolds, que está expresado por la siguiente ecuación. En general, el régimen será turbulento cuando se tenga una velocidad elevada y baja viscosidad en el flujo, produciendo un número de Reynolds elevado. Por el contrario, si el flujo presenta una alta viscosidad pero baja velocidad, su comportamiento será de tipo laminar, obteniendo un bajo número de Reynolds. De esta manera precisa, se cuenta con la siguiente consideración para la clasificación del Reynolds. Si el Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar. Si el Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Pero si este se encuentra entre ambos rangos, el flujo es de transición. Los materiales a utilizar durante este experimento fueron: primero, una botella con capacidad máxima de 3 litros, reciclada. Luego, una manguera transparente de 3/8 de pulgada de diámetro, esto para poder observar el paso del fluido. Una válvula plástica de paso para poder regular el flujo. Una jeringa con aguja y colorante, el cual será insertado en el sistema para poder observar el flujo. Y otros materiales como cinta de teflón y una pistola de silicona. Acá se tiene el sistema listo: la botella con sus 2 litros de agua, la válvula para regular el paso y la manguera por la cual pasará el fluido. A la vez se tiene la jeringa con la aguja y el líquido para poder observar el tipo de flujo. El volumen de la botella es el siguiente: en la parte inferior hay 200 ml y en la parte superior 2 litros. Estos 2 litros serán los que pasarán por la válvula y por ende con los que se realizarán los cálculos. Se llenó la botella con 2 litros de agua y fracción, como se explicó anteriormente. Teniendo todo conectado, se procede a abrir la válvula de regulación. En primera instancia, se abre solo un poco, para obtener un flujo lento y así poder generar experimentalmente un flujo laminar, es decir, un número de Reynolds bajo los 2300. Este experimento nos arrojó un tiempo de 125 segundos, con lo cual se puede calcular la velocidad. Posteriormente, se repiten los pasos, pero esta vez se abre la válvula completamente, para obtener un flujo rápido y así poder generar experimentalmente un flujo turbulento, es decir, un número de Reynolds sobre los 4000. Esta parte del experimento nos arrojó tan solo 41 segundos de flujo, por lo cual la velocidad es evidentemente más rápida. Una vez completada la experimentación para la toma de datos, se procede con el cálculo del número de Reynolds. La expresión matemática mostrada corresponde a la ecuación para dicho cálculo, en donde interviene la longitud característica denotada por las siglas LC de la sección transversal del tubo y la velocidad, densidad y viscosidad dinámica del fluido que transita a través de él. Por medio de este número dimensional, se puede determinar de manera analítica el régimen del flujo, pudiendo ser laminar o turbulento de acuerdo al valor final obtenido. Para el caso práctico realizado, el término LC corresponderá al diámetro, pues presenta una geometría de tipo circular. Sabiendo que el fluido utilizado es agua y la temperatura medida fue de unos 20 grados Celsius, es posible obtener las propiedades a dicha temperatura por medio de la tabla A3 del apéndice A del libro Sengel de Mecánica de Fluidos. Así, los datos corresponderán a un diámetro de 3/8 de pulgadas, una densidad de 998 kg por metro cúbico, viscosidad dinámica de 1,002 por 10 a la menos 3 kg por metro por segundo y un volumen de 2 litros. Fueron realizadas 2 mediciones haciendo variar la llave de la válvula, con lo que se obtuvieron 2 tiempos medidos desde que comenzó a salir el fluido hasta que se vació el recipiente.
uno de 125 segundos y otro de 41 segundos. Hace falta además conocer la velocidad media del flujo. Se sabe que el flujo volumétrico puede ser calculado por medio del área y la velocidad, como se muestra en la ecuación 2, y además puede calcularse por medio del volumen y el tiempo, como se muestra en la ecuación 3. Por lo que juntando estas dos ecuaciones, se puede despejar para el cálculo de la velocidad, tal como se muestra en la ecuación número 4. Como última consideración, sabiendo que la geometría del área transversal del tubo es circular, el área será calculada con la quinta ecuación mostrada. Se comienza realizando una conversión de unidades para el diámetro, de tal forma que la unidad final quede expresada en metros, obteniéndose un valor final de 0,0095 metros. Con dicho valor, se calcula el área, obteniendo un valor de 70,88 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Luego, se realiza la conversión del volumen de fluido utilizado con el factor de conversión correspondiente, con lo que se obtiene un volumen final de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Con dichos datos, es posible calcular la velocidad con la ecuación 4. Considerando el primer tiempo obtenido de 125 segundos, la velocidad que se obtendrá será de 0,23 metros por segundo. Ahora, con este valor se calcula el número de Reynolds utilizando la ecuación 1, con lo que se obtiene finalmente un resultado de 2176,28 Reynolds. De acuerdo a este valor y aplicando el criterio de régimen de flujo, se puede concluir que el flujo será de tipo laminar. Para la segunda medición, utilizando el segundo tiempo medido de 41 segundos, se vuelve a calcular la velocidad media del fluido, resultado en 0,69 metros por segundo, para terminar calculando nuevamente el número de Reynolds, con lo que se obtiene al final un valor de 6528,83 Reynolds. Así, aplicando una vez más el criterio de régimen de flujo, se concluye que, para esta vez, el comportamiento del flujo fue turbulento. Acá podemos observar de cerca cómo fluye el colorante cuando el agua va a una velocidad baja. Al bajar la velocidad del video a 0,25 se puede observar con aún más detalle el comportamiento del flujo laminar, coincidiendo con la teoría. Es un flujo paralelo, suave y que no genera prácticamente ninguna onda. A la vez se ve fluir bastante lento. Por el contrario, cuando el agua fluye a una velocidad rápida, se puede observar que el colorante es distribuido de una forma turbulenta, es decir, desordenada y caótica. Al hacer zoom y poner el video en cámara lenta, podemos observar cómo este fluido toma un comportamiento totalmente desordenado y aperiódico, es decir, turbulento.